Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro webinar de perspectivas económicas. Aquí tienen un poco el resumen de lo que vamos a tratar hoy, que básicamente es tratar de interpretar lo que Trump 2.0 quiere de su economía y el impacto que eso puede tener, dado los desafíos que enfrenta la implementación. Y después en la Argentina es un poco la discusión central, que es cómo acumular reservas sin afectar el tipo de cambio y, y tratar de ver alguna experiencia para que nos guíe en términos de lo que esperar. Muy bien. Pasamos, a ver si me deja mi... ahí va. Pasamos a la parte internacional. Entonces, a ver, hasta ahora los mercados de activos vienen comportándose muy bien, para mi sorpresa, y, y la discusión creo que merece cierta atención es un poco las implicancias de lo que está tratando de hacer la administración de Trump, ¿no? En materia tarifaria, fiscal, migratoria, donde no solo él duda al respecto del paso final, lo que refleja ciertas dudas sobre la verdadera estrategia detrás de esto, sino también sobre los desafíos que tiene, porque ya empieza a enfrentar al Congreso, a la justicia, a sectores de apoyo inicial, en particular en lo que es materia migratoria, y como resultado tenemos un consumidor muy cauteloso, un empresario paralizado por los cambios y expectativas inflacionarias que se disparan. Entonces, para mí el riesgo sigue siendo el de recesión, que es todo ese combo de incertidumbre, más el impacto de las tarifas puede tener una recesión, que potenciado de alguna manera por lo que yo creo que es una sobrevaluación de los activos de riesgo, de las acciones, en un contexto que enfrenta a la Fed con muchas limitaciones en términos de su poder de acción. Y por eso me preocupa un poco ese posible escenario. No necesariamente el final, pero claramente tiene algunos riesgos de suceder. Muy bien. En términos de mercado, bueno, casi naturalmente de eso surge mi sesgo. La verdad que hoy creo que el riesgo está mucho más centrado en las acciones que en los bonos, por hacer una gran clasificación. Las acciones son activos defensivos frente a la inflación, que es la amenaza principal de la tarifa, pero también están muy afectados por el negocio, está muy afectado por las tarifas, el ingreso efectivo del consumidor lo está, los márgenes empresariales sufren, y eso en un contexto de evaluación casi perfecta, creo que arriesga una recesión de la mano de incertidumbre acelerada por un posible corrección en el mercado accionario y lo que eso implica para la riqueza en los Estados Unidos. Y vamos a ver algunas de los datos del pasado, históricos, y pueden ver que en general en recesiones las acciones no son lo más recomendable y por eso un poco el mensaje de ser cautos con ese tipo de inversión. Muy bien. Tratemos de desglosar un poquito la historia. Hasta hoy lo que hemos visto es una muy buena repercusión en términos inflacionarios, es decir, sorprendente en el sentido de que la inflación en los Estados Unidos, en particular Europa, venía muy bien, pero Estados Unidos estaba en un plató de 3 y pico y empezó a caer en los últimos 2 o 3 meses, a pesar de los anuncios tarifarios que obviamente en el corto plazo tienen un efecto inflacionario. Uno puede discutir si es temporario o no, si es de una sola vez, como la teoría diría, pero en el corto plazo hay que enfrentarlo y hasta ahora eso no se ha visto en el índice. Lo que sí se vio es una fuerte reacción de las expectativas de inflación, ¿sí? Las expectativas que es como que están educadas en la teoría de alguna manera y lo que reflejan es sí, el temor a que haya un salto inflacionario. Esto es expectativas de los próximos 12 meses, con lo que no es una expectativa que marque una tendencia, pero claramente marca una preocupación.
Y acá claramente también se divide o se diferencia la percepción en Estados Unidos de lo que es Europa, donde la situación parece bastante más bajo control desde el punto de vista inflacionario y además tiene menor impacto el tema tarifario porque es solo una parte asociada a Estados Unidos, mientras que en la economía americana es todo el efecto tarifario. Eso se refleja de alguna manera en tanto consumidores como empresas siendo muy cautas, que es un poco el riesgo de lo que esto se profundice y genere una caída del consumo y de la inversión, y con eso terminamos en un periodo de fuerte desaceleración económica y o recesión. Algunos datos de Consumer Confidence, el más importante que ha marcado un cambio fundamental es el Consumer Sentiment que calcula la Universidad de Michigan, que realmente en los últimos meses tuvo una caída fundamental. Se ha visto algo similar en las ventas minoristas, pero mucho más en lo que son expectativas, más que datos. Y después, si quieren ver en términos de inversión, esto es un gráfico de muy largo plazo, pero fíjense que ante la tendencia de una caída en la inversión más tradicional y una suba de la inversión en propiedad intelectual y inteligencia artificial, lo que vemos es cierta estabilización de ese deseo de invertir en todos los rubros, incluyendo el más dinámico de los últimos años. Con lo que también acá hay que tener cierta prudencia, porque es muy probable que tengamos, a ver, es lógico esperar que ante tanta incertidumbre sobre lo que va a ser el contexto macroeconómico, los precios relativos definidos por las tarifas, la habilidad de disponer de mano de obra barata, afecte fuertemente la decisión de invertir, ¿no? Hasta ahora paralizada, afectando más a los márgenes empresariales, por lo que se ve que la inflación no lo está reflejando, pero la pregunta es cuánto eso sigue así, cuando termina cambiando la decisión real de la economía. Y a ver, la amenaza principal a esta situación es claramente la incertidumbre que genera la misma política económica. Además está decir los cambios en términos tarifarios. Llegamos a tener un máximo de la nada a 30% efectivo, a la mitad según el último espacio de negociación. En 2 semanas tenemos de alguna manera el deadline para ver lo que se ha conseguido en términos de acuerdos bilaterales. Lo que tengo entendido es que hay mucha discusión, pero poco avance, tal vez un acuerdo con el Reino Unido, que es un partner de comercio bastante más simple de negociar con los Estados Unidos, pero no tan así en el resto. Todavía quedan negociaciones muy complicadas, no queda muy en claro cuál va a ser la reacción de la administración de Trump en términos de los tiempos. Tratemos o el mercado al menos asume que hay pragmatismo y que se sigue con esa idea de empujar la negociación más que tratar de lograr niveles tarifarios mucho más altos. Pero bueno, está por verse. La verdad que si hay algo que a mí al menos me preocupa mucho es que no termino de entender la estrategia política de de la agenda económica de la administración Trump. Y ahora voy a contarles algunos elementos que me hacen pensar que no es sustentable políticamente. Por eso creo que es más aún preocupante lo que vemos en términos de incertidumbre, porque no solo no sabemos lo que va a pasar, sino tampoco sabemos si se va a poder sostener. Varios ejemplos. Tenemos el tema tarifario, donde hay una discusión, hay negociaciones, pero al mismo tiempo hay una fuerte discusión legal. Hay 7 casos que van a llegar a la Corte Suprema, un par de casos de empresas que ya han ganado su litigio y donde no queda muy en claro que el poder político tenga respuesta. Básicamente el argumento
de las empresas y de los estados opositores es que hay un abuso de poder, que el presidente Trump básicamente está administrando un poder de excepcionalidad para abarcar a todo el comercio internacional con el argumento de resolver algo que hace 20 años que está sucediendo, con lo que contradice la misma idea de extraordinariedad. Y hasta ahora la justicia le ha dado la razón. Hay una corte de apelaciones que le dejó efectivos los aumentos tarifarios hasta una decisión final de la corte, pero hoy no luce muy próspero para la administración Trump esa idea de una tarifa para todos. Me da la impresión que van a terminar utilizando sí los argumentos más justificados, que pueden ser las tarifas específicas a sectores asociados a la seguridad del nacional o la práctica no competitiva, que hay mucho, pero mucho más difícil esta idea de una suba across the board como lo que está implementando. Así que ahí tenemos una agenda todavía abierta y con un fuerte desafío. Tenemos la agenda fiscal que parece ser bastante clara, un gobierno que apunta a bajar impuestos sin importarle demasiado el costo fiscal. Hoy en las proyecciones que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, estamos hablando de un déficit que acumula 10 puntos del producto más en los próximos 10 años y una deuda que pasa de 100 puntos del producto a 130 contra un escenario base donde esa deuda seguía aumentando, pero no tanto. Ese primer proyecto que pasa al Congreso hoy se está discutiendo en el Senado con deadline para el 4 de julio, pero no queda claro que tenga el apoyo total. Los mismos republicanos conservadores exigen más corte de gasto y exigen menos beneficios en términos impositivos. No queda en claro todavía cómo se resuelve eso, pero muy probablemente veamos un impulso fiscal menor del que tiene el presupuesto aprobado en el Congreso, pero que de todas maneras va a implicar un aumento del déficit y un empeoramiento de la tendencia a la deuda. Y después tenemos el tema migratorio, donde hasta los mismos grupos de mayor apoyo, agrícolas, que ha recibido Trump, ya le están diciendo que es imposible conseguir eh, fuerza de trabajo y que hay que de alguna manera moderar todo lo que está sucediendo en términos de la persecución de los inmigrantes. Así que, final abierto. Ahora, políticamente, me da la impresión de que sí tiene un problema Trump, porque no necesariamente está favoreciendo o beneficiando a parte de su espectro político. Trump es típico populismo de derecha, donde tiene el soporte de la base de menos ingresos y del otro extremo, el de los deciles más altos en términos de ingresos. Y en lo que ha pasado hasta ahora, términos tarifarios, hoy no se ve todavía la inflación, pero claramente hay un impacto. Los precios de importados han subido dramáticamente. Lo que tenemos es un impacto más negativo para el sector de menos capacidad y de menos recursos. Y para colmo, tenemos esta propuesta fiscal que en un análisis de esa oficina de presupuesto del Congreso queda claro que es bastante negativa en términos de efectos distributivos. Fíjense lo que es el impacto en términos porcentuales a los deciles más bajos y el impacto a los deciles más altos. Básicamente porque baja impuestos y porque también baja gasto social, que es el que más afecta a, a los de menos recursos. Eso es lo que a mí me hace dudar al respecto de la sustentabilidad de la agenda Trump. Y parte de esa idea se refleja en esta encuesta, que me pareció muy interesante porque al menos tiene una serie temporal donde no solo refleja una preocupación creciente en términos de la economía, acá centrado en la inflación, que es un tema fundamental,
Yo personalmente creo que la elección de Trump la gana porque Biden tuvo una parte de otras cosas, este, fue el culpable de la inflación para la sociedad. Y me da la impresión de que al respecto también Trump está perdiendo una batalla importante. Y acá lo pueden ver, los mismos republicanos en el tiempo cada vez ven peor el impacto sobre la inflación, ni que hablar el resto de los encuestados, ya sean independientes o demócratas. Con lo que hay esa sensación de que Trump, siguiendo esta agenda política, eventualmente va a tener un muy mal resultado en las elecciones de mediado término. Bien, en este contexto pasamos a la parte más financiera, a un Fed que tiene que decidir qué hacer y que tiene un gran dilema, en gran parte por la incertidumbre que genera la agenda política, pero que hoy mal que mal ha convencido al mercado de que no tiene mucho espacio de maniobra, las expectativas inflacionarias realmente están bastante mal y que por lo tanto se espera, porque hay cierto debilitamiento en la economía, aunque el mercado laboral todavía no lo muestre, hay una razón para empezar a pensar en tasas más bajas. Y se está pensando en la última reunión de la Fed, la proyección promedio de mediana fue 2 cortes más de 25 basis points en lo que va del año. De todas maneras, ahí hay 7 miembros de 15 que votaron no cambio, así que todavía hay una diferencia importante. Igualmente, se conoció esta última semana que 2 miembros del comité han sugerido la posibilidad de un corte inmediato, ahora en julio. Son 2 miembros que no necesariamente representan muy bien la opinión promedio de la Fed. Uno es Worrell, que es un candidato nominado por Trump, que tiene un cargo ejecutivo, pero no es de la línea de política económica o monetaria. Y tenemos otro miembro del FOMC, Michelle Bowen, que ha dicho también que ve una necesidad de corte. Es una abogada que tampoco representa un poco el liderazgo de opinión dentro de la Fed, con lo que hay que tomar recaudo sobre estas opiniones, pero bueno, están ahí y muestran cierta divergencia. Sinceramente, yo creo que el mercado ha terminado de entender que no hay mucho espacio. Y fíjense que en este gráfico del costadito tenemos claramente cómo se fue convergiendo de cierto optimismo que existía cuando lo discutimos hace un par de meses al que tenemos actualmente. ¿Okay? Muy bien. Pero eso no es todo, porque además de que el Fed tiene una coyuntura complicada para decidir una baja de tasa, también la economía y la reacción de los mercados le está limitando su capacidad de fuego. ¿Por qué? Porque vemos que hay una suba importante en las tasas largas, ¿no? Tasas largas reales, 10 años, han subido 100 basis points desde antes de la pandemia. Y lo interesante de eso es que si uno trata de explicarlo, no lo puede explicar por expectativas inflacionarias de largo plazo. Lo que yo le mostré que se estaban desanclando eran las de corto, pero en expectativas de 5 o 10 años tenemos cierta estabilidad. Lo que ha pasado es un fuerte incremento en la incertidumbre. Hay una forma aproximada de llegar a esas medidas, que es esta idea de term premium, de premio por la madurez, o por la duración, mejor dicho, que es comparar lo que rinde un bono de 10 años con lo que rinde un bono corto que se va renovando hasta completar los 10 años. Esa diferencia, que siempre ha sido muy baja en los Estados Unidos y siempre había una estabilidad en términos de esa línea de duración, lo que muestra ahora es una fuerte suba. Fuerte suba son 100 puntos básicos en 5 años,
pero son los 100 puntos básicos que explican el aumento de 100 puntos básicos de la tasa real. Tasa real que no hemos visto en estos niveles por muchos años y que venían cayendo y siendo negativas por mucho tiempo en los últimos 20 años. Por lo tanto, un cambio fundamental que tiene que ver, sin duda, con la perspectiva preocupante de la situación fiscal en los Estados Unidos y de lo que eso puede representar no solo para la deuda y la tasa de interés del referente principal, sino también para la moneda. Y eso sin duda le pone condicionamientos a la Fed, porque todo lo que haga en la tasa de política no necesariamente se va a transmitir, como lo hacía antes, a la tasa de largo plazo, que es la que define de alguna manera la decisión de inversión. Por eso los ingredientes que tenemos hoy hacen o son suficientes para generar la preocupación de una recesión que puede salir muy mal y que de repente termina siendo algo peor de lo normal. Otro elemento que muestra esa pérdida de confianza en el dólar y en el tesoro es el fuerte incremento del oro como activo de reserva en los bancos centrales. Fíjense lo que es esta serie de 10% hace menos de 10 años. La participación hoy es 24% en las reservas mundiales. Es una barbaridad. Obviamente había una tendencia después de la crisis de principio de esta centuria, a mi entender, promovido por el aumento de intervención de la Fed y un balance que por ahí complica o condiciona la estabilidad de precios a futuro, que hasta ahora no generó demasiados problemas, pero es una preocupación válida y eso ha hecho que el oro empiece a valer más y mucho más recientemente, ¿no? Con toda esta discusión sobre una política económica americana que no tiene una clara dirección, que se pelea con los socios comerciales, que no le preocupa el deterioro fiscal, que atenta contra el poder migratorio que ha sido la base del crecimiento poblacional en los Estados Unidos, es como que hay muchas razones para empezar a dudar sobre la fortaleza de estos grandes referentes de estabilidad que fueron en el pasado el dólar y el tesoro. Y solo a modo de información, si quieren, llamativo para mí, comparé el rendimiento del oro, que es un activo que no tiene rendimiento, porque solo el cambio de precios, no tiene un carry, no tiene una tasa de interés, con el rendimiento de un S&P, incluyendo los dividendos, y el rendimiento total del S&P en estos 5 años. Y prácticamente dieron lo mismo, lo que es realmente increíble. El S&P le ganó por 10 puntos, pero 10 puntos en 5 años no deja de ser sorprendente para un activo de vuelta que no genera rendimientos propios. Bueno, con esto pasamos finalmente al tema mercado. Lo que vemos, aquí tienen un gráfico donde pueden ver una serie larga de lo que es el performance de las acciones en un periodo no recesivo y en un periodo recesivo. Las acciones americanas después de los anuncios del Liberation Day de Trump fueron hacia el sesgo recesivo y parecía que se instalaban ahí hasta que Trump mostró pragmatismo y el optimismo surgió. Y hoy la verdad es que pareciera que hay un optimismo demasiado amplio para los factores de riesgo que venimos discutiendo y centrado prácticamente en lo que es el ámbito accionario, justamente porque estamos pensando en una economía que desilusiona a los consumidores, que hace dudar al inversor corporativo, que empieza a perder fuerza y que entonces se ve reflejado perfectamente en las evaluaciones de acciones que hoy están de alguna manera prediciendo casi la perfección de los próximos años. Y esa es una preocupación central.
más cuando uno mira el comportamiento histórico, cuando uno ve en estas circunstancias qué fue lo que más pagó en términos de inversión, y siempre fueron los bonos, porque los bonos son mucho más defensivos. Y esto en cualquiera de los ejemplos de episodios parecidos. ¿Ok? Así que como mensaje me parece fundamental. Terminando, tienen un poco lo que ha sido el performance de los grandes agregados en los últimos 2 meses, desde la última charla que tuvimos. Admirable lo que le ha pasado al equity, una fuerte recuperación. De todas maneras, y muy en contra de lo que yo estoy sugiriendo, de todas maneras, cuando uno mira el rendimiento hasta el año, desde el principio de año hasta hoy, prácticamente ha sido muy parecido entre acciones, high yield e investment grade, pero con una volatilidad que es más del doble en las acciones. Quiere decir que aunque hoy en la foto estemos bien, en estos 6 meses el tenedor de equity sufrió entre 2 y 3 veces lo que sufrió el tenedor de bonos para tener la misma rentabilidad. Y me da la impresión de que ese es un muy buen reflejo de la característica hoy del riesgo que presenta un poco el accionario contra los bonos. ¿Okay? Bueno, iba a hablar de geopolítica, pero se resolvió todo, así que mejor no hablo. Yo tengo algunas dudas al respecto, pero pareciera que el resultado ha sido muy bueno. Acuérdense que veníamos de un mercado que esperaba una fuerte suba en la oferta de petróleo y con eso una fuerte caída de los precios. Nos sorprendió la geopolítica y ahí están hoy. Los precios es como que le ha dado un piso. Piso que es lógico dada la incertidumbre que hay, pero me da la impresión de que, a ver, no soy un experto, pero da la impresión por lo que uno lee educadamente que Irán era más débil de lo que parecía efectivamente y que de alguna manera se han resuelto algunos de los problemas más potenciales de ese sector del globo. ¿Okay? Bueno, déjenme tomar un poquito de agua y pasamos a la economía argentina. Les dejo acá, mientras tanto, el resumen. Eh, si quieren, lo más importante para, de alguna manera, como guía de lo que viene en la discusión, yo creo que hay 3 aspectos fundamentales. Uno es que el tema fiscal, obviamente, se ha logrado, hay un compromiso fenomenal. Cuando uno hace las proyecciones, lo discutimos en la última reunión que tuvimos, las proyecciones de deuda argentina es muy probablemente que pasemos de los 48 puntos del Producto Neto que teníamos a fines del 23 a algo más cercano a 30, que es una reducción brutal. Al final del primer mandato o del mandato actual de Milei, con lo que es un esfuerzo fenomenal que debiera ser recompensado, pero que sin embargo todavía no lo es recompensado. Apenas hemos podido emitir algunos bonos públicos atrayendo el interés extranjero, pero la verdad que todavía sigue siendo muy poco para lo que el gobierno y el país necesita. Así que todavía seguimos pagando la maldita herencia, en parte nuestra propia reputación nos juega en contra, pero el esfuerzo está hecho, ahora hay que convencer que ese esfuerzo va a seguir. Al mismo tiempo se ha logrado un avance fundamental en el quiebre de la inercia inflacionaria, lo hemos visto en los últimos 2 meses, el cambio de política cambiaria, la apertura parcial de ese mercado no tuvo grandes sorpresas, tal vez las sorpresas se intentaron que aumentaran antes y entonces después surgió todo bastante más estable, pero lo importante es que a los 2 meses de la apertura tuvimos una inflación de la mitad de lo que veníamos teniendo y hoy luce como que esa tendencia sigue firme y vamos a discutir algunas de las razones. Y después tenemos la tercera dimensión de la realidad argentina, que es el tema reservas. Superávit comercial hoy está reduciéndose porque la economía está levantando y porque a este tipo de cambio, que es más apreciado de lo que era en los últimos años, hay un repunte importante de las importaciones. Y ese superávit comercial, aunque sea positivo, va a ser menor y no alcanza
para financiar lo que se necesita en términos de pago de deuda. En un país normal el financiamiento ese sucede. En Argentina estamos hablando de 2 puntos del producto, más o menos, en términos públicos. Eso es un número bastante reducido en términos de la métrica de emergentes, por ejemplo. Pero bueno, en la Argentina todavía no funciona. Todavía no se ha logrado romper con esa duda, que es la misma duda que tenemos respecto al compromiso fiscal. Es decir, si hay un régimen que continúa, dada la historia argentina, nos tienen que demostrar a los inversores extranjeros que ese régimen no va a sufrir otro caída como pasó con la administración de Macri de alguna manera. Y con eso después vamos a discutir algo sobre mercados, pero a modo de anticipo, yo lo que veo es obviamente riesgos. No les puedo decir cuál va a ser el tipo de cambio de acá a fin de año y podemos discutir algo al respecto, pero me da la impresión de que los mercados de activos argentinos están contenidos. Es decir, pueden tener sorpresas, pero me da la impresión de que son activos que están contenidos y que hoy ofrecen buen retorno, sea en pesos o sea en dólares. Muy bien, vamos a los detalles. Inflación, mayo fue una gran sorpresa, alguna ayuda de estacionales, pero la verdad creo que fue la estabilización que se logró gracias a una actividad económica que empieza a flaquecer un poco, está muy bien todavía, no es una preocupación de hoy, pero claramente pasamos la parte de la fuerte recuperación y eso ha ayudado. Un mercado, una política monetaria que sin querer queriendo ha apretado un poco las condiciones y eso también sube la tasa de interés real y también reduce un poco el apetito del consumo y de la inversión. Y después tenemos la estabilidad cambiaria que se logró a pesar de todo y donde tal vez haya un poco más de discusión que vamos a hacer. Lo importante es que estas son las proyecciones que vemos en el REM o implícitas en los bonos de la inflación de los próximos meses, bastante decente y buena, la verdad. Y estas son las proyecciones que ya estamos hablando con los datos de alta frecuencia para el mes de julio. El peor número de los que se están estimando es 2%, quiere decir que volvemos a estar muy probablemente por debajo del 2% en julio, y eso me parece que va a acentuar una reducción de la inercia inflacionaria y va a ayudar a futuro. La economía real que ofrece señales mixtas, pero que en el margen parece estar un poco más débil. Acá tienen una serie de indicadores, ya sea el agregado de actividad que hace el INDEC o manufactura, construcción, ventas. La verdad es que el agregado es el único que pareciera estar un poco mejor que el año pasado, con algunos idas y vueltas en marzo-abril por una cuestión de días laborales, pero la impresión es que hemos pasado ese periodo de recuperación fuerte que tuvimos hasta, digamos, septiembre del año pasado, octubre del año pasado. Muy bien. Algunos indicadores de sector financiero que hacen, que de alguna manera refuerzan esa idea de que hay un poquito más de debilidad en la actividad, como puede ser lo que es delinquency en los préstamos de consumo, de tarjeta de crédito, cheques rechazados, bueno, una serie de vuelta. No para preocuparse, esto es una tendencia de más de largo plazo, de los próximos meses, muy gradual, así se mueve la economía real, bastante lógica, porque tuvimos una fuerte recuperación gracias a la reducción del impuesto inflacionario y de la incertidumbre, y ahora nos estamos estabilizando. Eso ayudó. El número del primer trimestre del PBI que salió esta semana, de alguna manera fue muy bueno, 5,8 de crecimiento año a año, pero que muestra lo que les estoy diciendo. Es decir, si uno mira lo que ha sido la recuperación de los últimos trimestres, estamos perdiendo un poquito de fuerza. Por suerte, sigue muy firme la recuperación de la inversión, que es la esperanza. La verdad es que es lo que uno espera que empiece a impulsar mucha más actividad, que es lo que se necesita. Argentina tiene niveles muy bajos de inversión producto y el desarrollo de algunos sectores que hoy lucen casi seguros, como puede ser la energía, está impulsando muchísimo de
de esa recuperación. Bien, había dicho que también el mercado monetario ayudó a la deflación, si se quiere. Fíjense lo que han sido las tasas reales en los últimos 2 meses, mucho más altas. Esto habría que explicarlo. Seguramente el Banco Central en su momento, en sus memorias, va a decir qué pasó ahí. No quiero perder tiempo al respecto. Fue un desliz y probablemente estuvo mal, pero tal vez ayudó a que el ruido se concentrara en marzo y de repente la estabilidad se ve mucho más nítida a partir de abril y mayo. Pero lo importante es que hoy se paga más caro por la liquidez y eso tiene sus costos en términos de actividad y obviamente disciplina al hacedor de precios. Lo vemos con un aumento de los encajes, los vemos con una fuerte reducción de la liquidez en los bancos. Cambió un poco ayer porque el gobierno devolvió algo de esa liquidez que había tomado en las semanas anteriores, pero vemos un mercado monetario que está un poco más restringido y eso ayuda también a la desinflación. Y después tenemos el elemento fundamental que es el tipo cambio. Después de estos saltitos de apertura, se estabilizó en un nivel muy razonable, con una apreciación que parecía bastante lógica. Y eso sin duda ha demostrado que con cierta apertura la estabilidad todavía es conseguible y ha disciplinado el hacedor de precios. Ahora, la pregunta es cuánto de esto es sustentable dado lo que está pasando en otras áreas. Si uno mira en términos métricos simples, este tipo de cambio real es mejor que el de convertibilidad, 10%, un poquito más, pero es bastante peor que muchos otros. Uno que yo recuerdo muy bien, que es el año 19 hasta agosto, las fatídicas PASO, era un tipo de cambio real de 116, muy por arriba del actual. Pero era un tipo de cambio con mercado de cambiario completamente abierto, donde la tasa de interés ridículamente alta de ese momento funcionaba como para estabilizar una Argentina preelectoral, que era casi un milagro. Entonces, esto también ayudó muchísimo y estamos lejos de ahí. Lo que hace sentido porque se han cambiado las cosas, pero bueno, hay un elemento que todavía no termina de cerrar y es que la generación de dólares de la economía no alcanza para pagar las deudas en dólares que todavía tenemos. De vuelta, las deudas no son muy grandes, pero sin embargo hay cero refinanciamiento y eso es lo que obliga a la economía a generar más dólares y todavía eso no está sucediendo. Este es el gráfico de cuenta corriente y cuenta financiera cambiaria. Acá no ven el dinero del fondo porque no pasó por el mercado de cambio y por eso abril fue en la cuenta financiera fue un fuerte déficit. Pero lo que vimos es en este periodo del final del año anterior, gran ayuda de financiamiento que fue el blanqueo. Eso nos permitió de alguna manera compensar la falta de generación de recursos por el comercio. Pero el comercio viene en tendencia y esto es algo esperable. A este tipo de cambio necesitamos financiamiento para sostenerlo porque el comercio no lo va a dar. Y ese financiamiento todavía no aparece. Entonces, la gran discusión acá es, acá si quieren ver los números, no quiero perder mucho tiempo, pero es esencialmente lo mismo. Hoy alcanza con lo que el fondo nos dio, pero para el año próximo hay que conseguir dinero. Y si quieren, para terminar con esta discusión, el fondo de alguna manera impuso unas metas exigentes en términos de reservas que implican que hoy tengamos que comprar rápidamente 4.000 millones de dólares y, y eso probablemente no suceda. Tampoco se pueden emitir esos fondos rápidamente porque no hay un apetito. Algo hicimos, pero no alcanza. Pero la conclusión es que en el corto plazo difícilmente sea un condicionante. Yo tengo entendido que estas metas eran unas metas para hacer un programa que lucía con grandes chances de éxito,
más rápido el éxito si se daba un financiamiento rápido del inversor extranjero, cosa que no sucedió. Pero es parte del programa, entonces me da la impresión de que el fondo no va a ser demasiado exigente. Obviamente quisiera que podamos reservar, acumular más reservas, pero hoy el contexto no lo da y hay que esperar. ¿Cuál es la jugada? Bueno, la jugada más obvia es, llegamos a octubre, hay una elección de medio término que confirma un poco el proceso de estabilización y la decisión de la sociedad argentina de seguir apoyando esto y que eso cambie para bien la perspectiva en el exterior y abra el mercado para financiar al sector público, que es el mismo que permite financiar al sector. En realidad, el único que necesita financiamiento es el sector público. Por eso la nación es muy similar a las necesidades financieras externas de la nación, son muy similares a las del sector público. Así que esa es la jugada. Si no pasa, va a haber que inventar alguna alternativa. Y en esa alternativa es muy probable que sea necesario un programa bastante anticipable de recompra de reservas, cosa que el gobierno hoy no quiere hacer porque quiere mantener esta fuerte estabilización de inflación, pero que después de las elecciones, si no se llega a dar esa resucitación de los inversores extranjeros, bueno, entonces tendríamos que hacer algo al respecto. No me parece algo terrible, me parece algo que probablemente empieza a modificar algunos de los precios relativos de tipo cambio en particular, pero dado el contexto actual, con una economía bastante más saneada de lo que teníamos antes, con un mercado de pesos bastante contenido, y con valores de renta en pesos que son relativamente atractivos, me da la impresión de que rápidamente podemos estar en un sendero de estabilización y en un círculo virtuoso, que es las reservas empiezan a atraer interés del exterior y exigen menos acumulación de reservas. ¿Okay? Dicho todo esto, el gobierno intenta algunas otras alternativas, algo de peso contra dólares emite, no fue mucho, los repos del Banco Central con bancos internacionales, tratar de convencer a los dólares del colchón para venir al mercado y que se multipliquen y que permitan comprar reservas, como fue la experiencia del blanqueo. Obviamente todos sabemos que hay un montón de recursos que tranquilamente podrían volver al sistema y entonces permitirle al gobierno hacerse de esos dólares, pero la verdad es que todos esos tenedores argentinos tienen las mismas dudas que los tenedores extranjeros y es la continuación o la sustentabilidad del proceso no económico, sino más bien político, ¿no? Y eso es lo que ojalá se quiebre finalmente con la elección de medio término, si no habrá que ayudarlo con alguna política más activa. Y antes de terminar, les quiero dejar un poco de una lección de lo que ha sido en México, una situación bastante similar, que ha sido en los 90. México comienza un proceso de reforma muy intenso, que además se fortalece o se refuerza con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, logra bajar una inflación muy alta a niveles internacionales y de repente aparece la crisis del tequila, que le exige depreciar y volver a acomodar las cosas. Lo interesante es que cuando uno mira lo que ha pasado con el tipo de cambio real, el tipo de cambio real al nivel del tequila o previo al tequila es prácticamente el tipo de cambio real que vemos 5 años más tarde. Es decir, en este sentido, la experiencia mexicana refuerza o le da la razón al argumento del gobierno que este es un país diferente y que por lo tanto la referencia a un tipo de cambio real del pasado probablemente no sea tan válida porque en el futuro vamos a ser distintos. No solo es interesante recalcar que en el caso de México teníamos algunos ingredientes que hacían aún más difícil esa evaluación, porque
Estamos esperando, hubo un fuerte proceso de desregulación, sí, pero también hubo un optimismo que a posteriori se mostró bastante exagerado respecto a los beneficios que traía el Tratado de Libre Comercio. En la Argentina hoy tenemos, y otra cosa importante, en ese momento en México el déficit de cuenta corriente era 6 puntos del producto. Y después fíjense que con el mismo tipo de cambio va a 3 puntos del producto, a 2,5, algo bastante más razonable. Entonces, Argentina está mejor porque primero no es tanto la duda, si se quieren, todo lo que estamos viendo en términos del sector de energía, la inversión en oleoductos, los distintos proyectos que ya anticipan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares casi anual de aumento de esa producción. Gas también a partir de los 3 años, de alguna manera permiten anticipar muchísimos más recursos de dólares de lo que era en ese momento en México. Y nuestra situación comercial no está tan mal. Hoy, bueno, ayer salió el número de la cuenta corriente, primer trimestre 5.000 millones de dólares. Si anualizamos eso, es mucho más de lo que esperábamos, es casi 2 puntos del producto, mientras se esperaba algo más cercano a 1,5. Pero 2 puntos del producto es un tercio de lo que le pasaba a México y muy probablemente esos 2 puntos de producto se compensen con recursos adicionales del sector energético. Por eso la situación argentina es bastante más palpable. La parte fiscal realmente está haciendo un esfuerzo importante. La deuda de México pública producto era más o menos la misma de Argentina, pero nosotros logramos bajarla rápidamente. Ellos tenían probablemente parte del problema del tequila fue la forma de financiamiento, con lo que uno tiende a pensar que es bastante lógico pensar en el futuro una Argentina como la actual en términos de mercado cambiario. El tema es si existe el apetito y la paciencia del inversor para llegar hasta ahí. Y eso es lo que ojalá se resuelva en los próximos meses con las elecciones intermedias. Bien, para terminar, eh, más mercado de activos. Estas son las curvas en SER y en dólar. Sinceramente se ven curvas bastante normales después de lo que fue la apertura. Son las líneas azules, que hoy sinceramente ofrecen una bastante buen retorno. En el sentido, hoy tenemos una inversión a SER al 10% para un plazo relativamente largo. Si es verdad lo que les comenté de México o es repetible, tipo de cambio finalmente sigue siendo el mismo. Bueno, en el interim, un recurso en SER va a pagar muy bien y no va a perder frente a la evaluación en dólares. Para el que tiene más temores y de corto plazo dudas sobre la estabilidad cambiaria, tiene algunos activos que le ofrecen una rentabilidad bastante razonable, siempre pensando en un mercado de gobierno que sigue manteniendo su capacidad de renovar, porque en realidad no está exigiendo demasiado a la renovación gracias al superávit fiscal primario. Entonces, me da la impresión de que tenemos hoy el contexto para que, si es necesario eventualmente después de las elecciones, porque el sector privado todavía no tiene plena confianza para empujar un poco más un programa de compra de reservas, me da la impresión de que es una situación que puede rápidamente convertirse en un círculo virtuoso y que va a permitir una salida bastante rápida sin arriesgar la estabilización conseguida. Digo, hay distintas formas de pensar. Yo sé que hay una preocupación en la administración sobre comprar dólares eh, contra emisión, pero creo que el superávit fiscal y el esfuerzo de renovación de deuda pueden permitir que eso sea mínimo y entonces no molestar a esta especie de equilibrio que se siente que hay en el mercado cambiario monetario donde no hay pesos nuevos, dado la disciplina fiscal. Así que, conclusión, si se quiere, hay algunas dudas, claramente, nos faltan los dólares.
Las reservas esas pueden venir por emisión una vez que se gane confianza o por recompra. Y si la recompra finalmente es el mecanismo necesario, yo sinceramente creo que puede ser un proceso que tal vez desestabilice un poco en el cortísimo plazo porque cambia alguna de los flujos que hoy estamos viendo en el mercado cambiario, pero en un sistema bastante contenido, donde todavía hay muchísimo control sobre la demanda más potente de dólares, que es el corporativo, y donde además existe un mercado de activos locales que parece tener un rendimiento suficientemente atractivo dado esa realidad como para contener la presión sobre el dólar en un momento donde se esté tratando de recomprar algo de reservas. ¿Okay? Así que bueno, con eso creo que termino. Estuve justo en mi hora y en todo caso, si hay alguna pregunta, tratamos de responderla. Déjenme mirar dónde estamos. A ver. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas. Déjenme leer. Perdón, esto lleva más tiempo de lo pensado. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué tan preocupante considera usted el crecimiento del stock de deuda en pesos por capitalización de intereses en términos de la necesidad de sostener un superávit primario cada vez mayor para evitar un poco las dudas sobre sustentabilidad? Bueno, es un gran punto ese. Yo creo que lo importante acá es no perder de vista que hay un superávit primario y que también hay una necesidad de remonetización por el simple crecimiento nominal de la economía, que hoy no tiene un mecanismo natural por la fuerte disciplina que se impuso el gobierno y el Banco Central. Quiere decir que hoy no hay una emisión para abastecer demanda genuina por nuevos pesos. ¿Por qué? Porque por todo lo que hicimos en el pasado y los abusos, el gobierno dijo basta con eso hasta que no estemos seguros que la gente esté desesperada por pesos. Entonces, eso da un margen importante y yo creo que esa pequeña diferencia en términos de capitalización de intereses, que no es muy grande, de vuelta, lo hemos discutido en el pasado, eh, está dentro de está dentro de los márgenes que ofrece el crecimiento de esa ¿cómo es? Perdón que acá me pidieron que saque la presentación, así no necesitamos, ahí va. Así podemos vernos un segundito, ahí va. Perfecto. Entonces, les decía, me da la impresión de que con un superávit primario importante, algo de capitalización, en realidad hace un poco o usa el espacio que hubiese generado la remonetización natural que exige la economía y que no se da de forma simple en el sistema actual, en parte por decisión del gobierno, que me parece muy prudente al principio, pero a medida que empezamos a ser normales, eso hay que compensarlo, si no vamos a sufrir una fuerte necesidad de liquidez. Entonces, no me preocupa sinceramente eso, me parece que está exagerado, si se quiere, la discusión o la preocupación sobre ese elemento de los intereses. Y recuerden que en algún momento yo lo discutí, que en los países con inflación alta, Argentina, a pesar de tener 1,5% de inflación en el último mes, que fue una gran noticia, tiene una inflación promedio de 25%. Eso implica que en el pago de intereses, por la erosión que tiene la deuda, en el pago de intereses hay pago de capital. Entonces, hasta cierto punto tiene sentido que contabilizar capitalización de intereses para restarle un poco al número de interés que sume lo que en realidad
representa la amortización, que no debiera estar ahí. Entonces, de vuelta, creo que eso no es una pregunta válida, una preocupación obviamente razonable. Creo que no es tan importante y de vuelta no se olviden de la necesidad de monetizar una economía que crece. Y aquí la economía crece no solo porque todavía hay inflación y es importante, sino también crece porque la economía está recuperándose, ¿no? Entonces eso tiene bien. Perdón que voy a saltear para no... Voy a contestar por orden, entonces voy a saltar entre tema y tema. A ver, ¿hasta cuándo es sustentable el déficit del 5% del Estados o del 6% de Estados Unidos? ¿No va a requerir una corrección de mercado? ¿Cómo sería esa corrección? Bueno, ahí también pudimos asociar lo que dijimos recién en términos de demanda por liquidez con déficit también para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país que dado su privilegio de poder emitir dinero porque lo demanda el mundo para tenencia, eso le permite financiar un déficit público sin emitir deuda. Hasta cierto punto. Sí, si uno piensa lo que es la tenencia de dólares en el mundo, cómo esa tenencia crece con el crecimiento nominal de la economía de la misma manera, y eso genera demanda por... Uno calcula que 3 puntos del producto en Estados Unidos es tranquilamente financiable con eso y que el resto es lo que hay que tratar de evitar. Lamentablemente no hay una referencia de compromiso en términos de los políticos y eso asusta. Eh, y eso obviamente termina generando o mayor inflación o una tasa de interés más alta que compense y una presión creciente para que eventualmente la política reaccione. La preocupación sobre los niveles y Estados Unidos sigue teniendo ese privilegio y eso hace pensar que es muy difícil reemplazar al Treasury americano de los activos de reserva. Vimos que el oro lo está haciendo, pero es todo marginal. Y mientras tanto hay un gran poder de colocación, si se quiere, de ese mercado. Por eso es muy difícil anticipar una crisis de deuda en los Estados Unidos. Es verdad que eventualmente vamos a ver estos cambios marginales que continúan, y eso va a reducir el espacio de maniobra del fisco y va a tener que obligar a hacer algo al respecto. Pero para eso pareciera faltar muchos años, me da la impresión. Lo que no quiere decir que las tasas, por ahí, que no suban tanto, pero es probable que en un escenario donde la economía se resienta mucho, las tasas largas tal vez no bajen mucho, porque siguen estando explicadas por esta preocupación de corte, de mediano y de largo plazo. A estos niveles, ¿qué tan sostenible es la situación refiriéndose a la Argentina, dado que no se consigue ese financiamiento en dólares? Bueno, eh, es lo tan sostenible como cambiante puede ser las circunstancias y el contexto. Hoy, si uno tuviese que anticipar los próximos 12 meses, Argentina tiene que tener capacidad de acumular reservas, al menos para pagar deudas, es decir, no acumular, pero generar reservas que eviten más caídas de tenencia de reservas. Hoy luce probable por el lado de financiamiento, en parte, porque creo que hay algo de espacio, pero aparte probablemente necesite una política más activa en términos de la compra de reservas. Y me parece que eso es algo que pueda suceder si el financiamiento no se muestra pleno. Y al mismo tiempo, aunque puede tocar un poco la sensibilidad de corto plazo de algunos precios, me da la impresión de que eso va a ayudar a revivir al financiamiento que necesitamos, porque al ver un esfuerzo del gobierno, va a permitir que entonces la confianza en
la sustentabilidad del todo el esquema sea mayor. ¿Okay? Bueno, a ver, esperen que no quiero repetirme. Perdón, pero... ¿Ven alguna posibilidad de que Trump busque reemplazar a Powell? Bueno, lo dijo y a esta altura hay que empezar a creerle. Recuerden que Powell termina su periodo en mayo del 26. Powell fue nominado por Trump, así que tiene todo el derecho de cambiarlo. Así que es muy probable. Sí, la pregunta es si alguno finalmente lo termina de convencer que no tiene que ser alguno de sus acólitos que no necesariamente van a ayudar a disciplinar el mercado cambiario, el mercado monetario. Recuerden lo que estuvimos viendo. Se necesita una persona con mucha reputación para que compense la reputación que está perdiendo el fisco con sus procesos de deuda creciente. Entonces, ojalá el pragmatismo vuelva a dominar en esa decisión. Mientras tanto, seguramente va a haber ruido y seguramente no va a ayudar a las expectativas inflacionarias y no va a ayudar a la misma presión para que el Fed baje la tasa de interés, me parece. Y hace más probable todavía el escenario de recesión que si no pasarán estas cosas. ¿Cuál es el efecto real de no calificar como mercado emergente? Obviamente tiene su efecto en términos de mercado. Creo que estaba totalmente descontado que no podíamos ser mercado emergente todavía. Eh, pero lo más importante me da la impresión de que es esa sensación general de que Argentina es invertible de vuelta, ¿no? Y eso lo vamos a ver primero con los bonos soberanos, y naturalmente se va a ver después en el mercado de acciones sin necesidad de la clasificación. Obviamente la clasificación ayuda porque abre un espectro de portafolios que hoy están restringidos. Eh, pero me da la impresión de que todo viene conjuntamente y per se no es un elemento crítico. A ver, puede pasar el año que viene y al mismo tiempo en un año donde empezamos a ver resolución a esta necesidad de reservas y en un año donde empezamos a ver algo de apetito inversor y todo se acomoda. A ver, ¿cómo ve inversiones en principales acciones líderes de Argentina hasta las elecciones? ¿Hay driver para dar fortaleza al mercado? Gran pregunta. Yo creo que ahí depende de la opinión de cada uno. A mí, sinceramente, me gusta el mercado accionario argentino. Está subvaluado para lo que... Fíjense que en términos mundiales, Estados Unidos empieza a perder espacio porque la evaluación le empieza a jugar en contra, más con todas estas incertidumbres. En Argentina hay algo de eso. Creo que es una forma de jugarle al riesgo argentino y no necesariamente concentrarse en la deuda. Pero también hay que recordar que existen opciones en renta fija en pesos que tienen bastante buena, que ofrecen bastante buen rendimiento, con lo que un poco de diversificación no está mal, pero sí me gusta la acción con las acciones argentinas como parte de un portafolio. Bien, falta poquito, ya los dejo. ¿Cómo ve la evaluación de los préstamos y del empleo en lo local y en lo internacional? ¿Cómo ve el resto del globo versus Estados Unidos? Bueno, yo creo que acá obviamente el crecimiento del crédito va a seguir, la estabilización ayuda muchísimo a eso, veníamos de niveles muy bajos. Hay una competencia creciente ahora con el gobierno, porque de vuelta no hay una forma de monetización fácil de una demanda genuina, y eso probablemente contenga un poco ese crecimiento, pero sí tiene que seguir y firme. El empleo hasta ahora no ha mostrado una gran recuperación, en realidad ha mostrado resiliencia, si se quiere.
Hemos visto sí una mejora fundamental en el salario real del empleado no registrado, y eso obviamente implica también una mejora en la situación de empleo ahí. Creo que puede seguir porque se empieza a hacer más fácil un poco la planificación de negocio. Hay un poco más de libertad en términos de regulaciones, pero me parece que va a ser muy sectorial, que no necesariamente en el agregado veamos un impulso enorme al empleo. Y ese es uno de los grandes desafíos a futuro de la Argentina, ¿no? ¿Cómo ve? Ah, bueno, y la pregunta era comparación de Estados Unidos versus el resto. Bueno, yo creo que el Estados Unidos haciendo todo lo posible para desviar atención al resto del mundo. Si uno mira las acciones europeas han rendido muy bien en esta primera mitad del año, y los mercados emergentes en general en bonos y en acciones tuvieron un buen rendimiento también, con lo que me da la sensación de que están confirmando razones para que uno diversifique globalmente, ¿no? Que no es solo la historia de los 5 ganadores americanos, porque esos 5 ganadores o 7 ganadores americanos hoy sufren toda la repercusión de las políticas cambiantes de la administración de Trump que tanto los afecta, con lo que... ah. Bueno, para terminar, ¿cómo ve el mercado de inmuebles usados en Buenos Aires? ¿Subirán los precios si el gobierno gana las elecciones? La verdad es que esos son mercados bastante especiales, siempre tuvieron su supervivencia por la falta de otros activos en la Argentina. Entonces, da la impresión de que obviamente cuando las cosas están mejor es un mercado que siempre reacciona muy bien. El tema es que si mejora la perspectiva en general, va a haber otras alternativas de negocio, que no sea exclusivamente el inmueble usado. Es verdad que hay mucha economía informal y solo puede direccionarse a ese sector, y por eso probablemente le dé impulso. Eh, yo no soy un amante de los activos ilíquidos y no soy el mejor para recomendar, pero creo que en una cartera diversificada argentina tranquilamente debieran funcionar muy bien en un proceso de confirmación de estabilización que estamos viendo y que con suerte va a seguir después de las elecciones. Así que dejamos acá. Por ahí me quedó alguna pregunta sin responder, pero han sido muchas y no quiero retrasarlos más. Así que nada más, muchas gracias por la participación y será hasta la próxima reunión. Gracias. Buenos días a todos.